estamos de vuelta en su matinal a media mañana y en un nuevo espacio. Bienvenido Jorge Escudero acá a este espacio de la psicología donde tú eres nuestra conciencia y nos guías y nos das buenos consejos. Y nos mandas por el buen camino, porque recién nos estaban mandando por el mal camino. Sí, malos consejos. Malos consejos. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien delicado y es principalmente la primera pregunta va hacia ¿qué es la agresión sexual infanto-juvenil? Muy bien, tú lo señalabas, es un tema que en general a mí no me gusta hablar porque uno termina hablando de temas que son muy dolorosos específicamente para los niños y para los adolescentes, pero que por otra parte es súper necesario hablarlo. Porque es de la única manera que podemos solucionarlo. Sí, informándose es necesario ahí tener como el ojo clínico, estar pesquisando constantemente. ¿Qué son las agresiones sexuales? Antes se les conocía como los abusos sexuales, la violación, pero ahora más bien se engloba todo eso en el concepto de agresión. Porque se ha visto que es más que un hecho aislado en la vida de los niños y las niñas o de las personas, sino que es una agresión misma, ya sea una tocación, una violación, un engaño o una manipulación que tiene fines sexuales, pero que beneficia a una persona que está en una posición de superioridad y que manipula a un niño o a un adolescente. Claro. Pero ¿aquí hablas de agresión sexual? ¿La agresión sexual hablamos solamente de lo físico desde el punto de la psicología o también existe el otro tipo de agresión sexual que es como la influencia en un menor en conocer cosas que no deben ser del ámbito sexual? Sí, por ejemplo, puede ser una agresión sexual cuando los niños son expuestos a pornografía, cuando se les invita a participar en actividades que tienen un índole más bien sexual de carácter adulto, o cuando los niños en la casa, por ejemplo, las personas viven hacinadas, vive mucha gente y los papás saben que cuando ellos tienen relaciones sexuales los niños están escuchando, esa también puede ser un tipo de agresión sexual, porque se interrumpe el proceso de desarrollo psicosexual normal de ese niño. Claro. Y ese niño en el colegio va a estar presentando conductas sexualizadas. De alguna manera se estimulan estos casos que no es lo que corresponde a la edad de los pequeños. Entonces, en relación a eso, esto tiene consecuencias obviamente psicológicas en el menor. Ya estábamos hablando de que el chiquito se le, por así decirlo, como que se adelanta en el proceso. Pero, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que se pueden visualizar cuando hay un menor de edad que está sufriendo algún tipo de agresión sexual? Claro, hoy vamos a referirnos solamente a las consecuencias psicológicas, porque existen consecuencias físicas, incluso se ha estudiado que hasta el cerebro cambia en ciertos aspectos de forma química porque ese niño se ha tenido que adaptar a una serie de situaciones que son vulneradoras. Vamos a hablar de las consecuencias psicológicas y les traje un esquema que se los voy a mostrar en la imagen número 1, que habla de la dinámica traumatogénica, bien digo, y habla de algunos aspectos que son importantes tener en cuenta. Primero vamos a ver que en los niños existe una sexualización traumática, lo que hemos conversado ahora, de que uno nota que está como adelantado, que hace preguntas que a lo mejor un niño de su edad no debería estar haciendo porque probablemente todavía no debiera conocer esos temas. ¿Qué más existe? Una indefensión. Ese niño o esa niña o ese adolescente va a caer en una situación en la que puede decir, pucha, por más que yo haga intentos por hacer cosas para cambiar esta situación, ya no va a cambiar. Se adapta a la situación que es vulneradora. Ha pasado, por ejemplo, en casos donde existe violación, donde la niña sabe que ahora va a llegar el agresor y casi que se prepara psicológicamente porque sabe lo que va a venir. Y esa es una forma inconscientemente adaptativa, porque para ella, en vez de que la cosa sea sorpresa, es preferible ya está preparada claro. Exacto. ¿Qué más? Traición, un sentimiento o una sensación de traición. Es decir, una persona que yo quiero mucho, que me dice que me va a proteger, me hace sentir incómodo, me hace hacer cosas que a mí no me gustan. Puede ser la sensación de traición. Y también teníamos en la imagen una estigmatización. Es decir, esos niños y esas niñas a veces crecen sintiéndose tachados o pueden sentir, porque ellos me miran, ellos van a saber que yo... Que todo por lo que tuve que vivir o sufrir. ¿Cómo que creen que la demás gente sabe lo que está viviendo? Pueden creer eso. Algunos se sienten estigmatizados o tachados o manchados. Claro. Etiquetados porque van a creer que todos los demás saben o porque sienten, por ejemplo, aquellos niños que han sido abusados por otro hombre pueden decir, a lo mejor a mí me gustan los hombres, a lo mejor yo soy homosexual. Y muchas veces, no sé, por contextos escolares, estas noticias vuelan. Se sabe el curso, lo saben los compañeros, lo saben los apoderados, y eso genera también estigmatización. Hay un tema que, por ejemplo, también podemos ver en el tema de que también existen que los menores, los chiquitos, existe una exploración sexual en cuanto a conocerse sus cuerpos. ¿Cuál es el límite de lo normal en ese sentido, Jorge? Sí. Existe, bueno, desde antes que nosotros nacemos ya la sexualidad comienza a presentarse. Desde que los papás dicen que era un niñito o una niñita, ya hay masculino y femenino, ¿no es cierto?
¿Cuándo podemos ir viendo cuál es la diferencia? Tenemos que centrarnos en la etapa. Por ejemplo, un niño de 5 años puede estar preguntando ¿por qué yo tengo pene y ella no tiene pene? Las diferencias. Diferencias. ¿De dónde vienen los niños? ¿Cómo se hacen los bebés? Que es distinto a que un niño de 5 años esté preguntando, no sé, cosas que sean mucho más evidentes. Preguntas una relación grotescas. sexual, por Ya, ejemplo. claro. Mucho más fuera de contexto con el tema de su edad. Exacto. Ahora, Jorge, ¿cuáles serían los efectos de las agresiones causadas por las agresiones sexuales en los niños y en los adolescentes? Porque también dependiendo de la edad. Exactamente, vamos a tener distintas señales. Ahora hay algo muy importante que aclarar, de que cuando vemos los efectos del abuso sexual, no es que una mezcla de efectos es sinónimo de agresión sexual. Claro. Ajá. En las agresiones sexuales está la complicación de que no hay uniformidad en los síntomas. Por ejemplo, uno dice, hoy me duele la cabeza, me duele la garganta, no sé, pues me siento cansado. ¿Estás resfriado? Estoy resfriado. Claro. Pero en este caso no es así. Un niño puede tener conducta a lo mejor más sexualizada, puede estar haciendo preguntas y no es sinónimo de que esté siendo agredido. Sí nos tiene que dejar la duda o la sospecha, ¿ya? Lo que se ha estudiado es que sí hay similitudes. Hay cosas que tienden a repetirse y los vamos a dividir en preescolares, escolares y adolescentes, porque Ya. son distintos periodos evolutivos. Vamos a ver la siguiente imagen y hablamos sobre los preescolares. ¿Qué pueden mostrar los preescolares? Conducta sexual anormal. ¿Ya? Lo podemos ver en los juegos, por ejemplo. En los juegos los niños van a mostrar todo lo que esté pasando en su cabecita, lo que está pasando en el entorno. Uno viendo cómo juegan, saca el Ahí rollo de puede, muchas cosas. claro. ¿Qué más? Pesadillas pueden tener los niños o las niñas, ¿ya? Porque ¿se acuerdan una vez que hablamos sobre las pataletas? Claro. Cuando no Sí. tenían el lenguaje los niños. De alguna forma eso, el organismo, el cuerpo o el aparato psíquico, dicho de otra forma, lo tienen que sacar. Y a veces en los sueños aparecen Es donde uno... pesadillas, sustos, cosas que se vuelven a repetir mientras sueñan. Pero como qué tipo de pesadillas, porque los niños igual tienen pesadillas porque ven en la oscuridad, no sé, una sombrita extraña y van a soñar y justo vieron una película, no sé, de como de suspenso con el papá y va a cachar y se va Claro, a es que sentar con un supuestamente, con cacho. ¿Qué es? supuestamente en los sueños o cuando uno duerme, como que vuelve a repetir lo que vivió quizás. Sí. Si tuvo un día bien activado o agitado, quizás va a tener un sueño donde quizás va a saltar, va como a volver a recrear lo que vivió en la noche. Y quizás por ahí va este tema, o sea, Por si ahí va tuvo en el algún asunto, momento sí. algún abuso, podría también volverlo a vivir de alguna manera en las pesadillas. Claro, El como abuso, matices de pesadilla. Matices o simbólicamente. Por Ajá. ejemplo, si en un abuso él se sintió muy incómodo y le dieron ganas de llorar, a lo mejor la pesadilla puede ser que lo está persiguiendo un león y el Claro. león representa la imagen del agresor y él tenía muchas ganas de llorar y no podía. O a lo mejor en el sueño pudo llorar y se despertó llorando muy asustado y no podía hablar porque no tiene las palabras. Claro. Entonces, eso pueden ser señales, no es sinónimo de Claro. agresión. Ah. Hay más señales que nos pueden entregar los niños preescolares y estamos viendo al estrés postraumático, que suele repetirse. El estrés postraumático se refiere a un trastorno de ansiedad donde los niños reexperimentan ciertas situaciones que vivieron, aunque hayan sido hace una semana atrás, aunque haya sido hace una hora atrás, un año atrás, pueden pasar 10 años y se reexperimenta esa situación, se vuelve a sentir incómodo, es como volver Claro. al hecho que generó un quiebre o un trauma en el de continuo alguna vital. forma revivir ese mal momento. Sí. Existe también una pérdida en el control de los esfínteres. Niños que se sí. hacen pipí o que se hacen caca, se hacen caquita, ¿no es cierto?, en distintos contextos. Se ha visto que, por ejemplo, uno asocia a un bebé cuando está pequeñito está siendo cuidado por muchas personas, ¿no es Sí. cierto? Y el bebé no controla el esfínter. Entonces un niño que, por ejemplo, tiene 7 años, ya controló el esfínter durante un tiempo y luego deja de controlar, se orina en la noche, se orina en el colegio, fueron a un paseo y se orinó. Entonces uno dice, aquí hay algo que se había cumplido Claro. y ya no se cumplió. Es Entonces, como de alguna forma volver a llamar la atención y volver de alguna manera a decir, necesito que me cuiden, necesito más atención. Pero es llamar la atención es otra cosa. no, más que llamar la atención es una forma de, es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Mecanismo de defensa se refiere a que, y en este momento yo tengo tantas necesidades de tener un equilibrio en mi mente, que utilizo cualquier recurso que esté a la mano. Y afortunadamente aparecen esos síntomas, porque es la forma que tiene el organismo de expresarse. Porque a la hora que no aparece el síntoma, ahí nos debemos asustar. Claro. Es como una expresión orgánica prácticamente, como no lo pueden decir, tienen miedo a decirlo, el cuerpo como que se manifiesta en distintas características, Sí. lo que me estáis diciendo. A medida que vamos creciendo, vamos guardando ciertas, esto se llama huellas némicas. Es decir, la memoria se va configurando en distintos aspectos. Y ese niño inconscientemente puede decir, cuando yo era bebé, a mí me cuidaban más, me protegían, me escuchaban.
Entonces ahora si yo vuelvo a tomar ciertas conductas de bebé, a lo mejor ahora me van a proteger Claro, más. es lo que Algunos te aprendieron a comentaba. hablar y después Qué enmudecieron. dramático. Es Pero que es muy volvemos- dramático lo que está diciendo. Volvemos al tema de que la línea es muy, pero muy estrecha y muy delicada, porque estas mismas acciones no necesariamente significan que esté pasando por una agresión o por algún abuso, y es muy difícil en este caso para los padres poder hacer la diferencia, poder darse cuenta cuando en realidad sus hijos están atravesando. Estas pueden ser señales por un que le pueden momento. permitir averiguar otras cosas Claro. afuera. A lo mejor tuvo unas conductas que le llamaron la atención. Consultemos con la tía en el jardín, con la profesora. A lo mejor ha estado viendo un contenido que le Claro. llamó la atención a los niños, pero pueden ser señales. Y tú decías que dramático. Es que es dramático porque Sí. tú me estás diciendo que los pequeñitos, como no tienen la forma de poder expresar lo que le está pasando, que es algo fuera y alguna agresión, una agresión totalmente que te va a generar un trauma por toda tu vida, generar que el cuerpo se manifieste de una forma orgánica, de que se hace pipí, tiene pesadilla, tiene otros tipos de problemas, o sea, el cuerpo te da una alerta, pero no el lenguaje el que da la Exacto. alerta. Es que de alguna manera la mente lleva a hacer estas cosas para poder expresarse así. Por eso yo les comentaba que es un tema complejo, porque muchas veces uno habla de esto, pero cuando a mí me toca atender a un niño que llega en esas condiciones, es como, pucha, ¿por qué tan chiquitito y Claro. le toca sufrir tanto? Ahora tú aplicabas o señalabas algo muy importante, ¿por qué va a quedar traumatizado durante toda su vida? La tarea de los psicólogos o de los que damos atención en esos casos es hacer que el hecho o el abuso o los abusos queden Sí. en una parte de la vida de ese niño. Ya. De modo que él no crezca sintiéndose que es una víctima o es un agredido sexual, porque puede ser contraproducente para su desarrollo. Claro. Hay que decirle que la vida va a continuar, que van a haber momentos difíciles en su vida, momentos buenos, pero como todas las personas, que lo que le pasó a él no quiere decir que de aquí en adelante hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque puede ser un daño para él. Claro, Ahora- que fue un momento que lamentablemente tuvo que vivir, pero que quedó y pasó, y él puede continuar adelante. Ahora, ¿qué se puede pasa continuar. cuando uno ve mayormente en conjunto todo este tipo como de sintomatologías o huellas némicas que estaban mencionando? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás? Si vemos que esto está, tanto estos síntomas en conjunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Empezar a evaluar? ¿Qué onda con eso? Lo primero es preocuparnos de ese niño o de esa niña, ya entregarles todo el afecto o la contención y la protección que sea necesaria en ese momento. No culparlos por lo que pasó, porque muchos deben sentir, porque yo me quedé callado, entonces el que calla otorga, puede decir el niño. Claro. Le di el paso a que él o ella me agrediera. Ya más adelante les voy a contar algunas formas que nosotros podemos... Como una especie de recomendaciones sí, igual. se los voy a comentar al final del tema. Pero Ya. tiene que ver con eso, con darle la protección, porque hasta ese momento no se siente protegido, Claro. se siente indefenso. Claro. ¿Y qué etapa tenemos más de Sí, esta? pasemos a la otra Los imagen. escolares, de 6 a 11 años, ¿ya? Los escolares también van a mostrar algunas conductas que tienen que ver también con el contexto escolar, con lo que le puede estar pasando. También se va a presentar el estrés postraumático, por ejemplo, ¿Ya? que es una reexperimentación de las situaciones que se están viviendo. Aquí podemos comenzar a ver la depresión, la agresión y los problemas de conducta. ¿Ya? Las conductas sexualizadas también se van a presentar, los miedos y las pesadillas, una baja autoestima, hiperactividad y los problemas escolares como yo se lo había presentado. Hiperactividad. ¿En qué sentido la hiperactividad, Jorge? Se está moviendo de un lugar a otro, pero en el fondo no hace referencia a que tengan un trastorno por déficit atencional con hiperactividad, sino que están hiperactivos porque, por ejemplo, no sé, pues cuando uno anda desganado, anda molesto, se sienta, no quiero estar acá, Claro. se cambia. Claro. Por ejemplo, los niños en el colegio es fácil decir, no, él es hiperactivo. ¿Por qué? Porque se sienta, se para, llora, No, ríe, hace no muchas cosas. haya de qué forma sentirse bien. Entonces trata de cambiar para lograr en algún sentido la tranquilidad, que es lo que no encuentra. Exacto, está intranquilo. Y además recordemos que si ese niño ya está viviendo agresiones sexuales crónicas, puede que esté en el colegio pensando, pucha, ¿qué va a pasar si llego a la casa ahora? Claro. Y si está todavía, entonces está Es todo en un un estado trauma. de alerta permanente. Y eso estamos hace esté hablando que los hiperactivo. escolares, entonces lo definiríamos de 6 a 11 años 6 de a edad. 11 años aproximadamente. Bien, pasemos entonces a lo que serían los adolescentes. Los adolescentes. Los adolescentes van a mostrar también otras características que tienen que ver, por ejemplo, con una conducta sexualizada, pero que ya se comienza a manifestar en relación a otras personas. Muchas veces, por ejemplo, vemos que hay conductas más bien promiscuas, de tener una pareja sexual, cambiar a otra en el mismo momento. ¿Por qué? Porque muchas veces se entendió la sexualidad como algo que es superficial, o bien muchos entienden que su cuerpo, o crecieron creyendo que su cuerpo era una cosa. Claro. Claro. Cosificación del cuerpo se llama. Claro. Esta cosa que está al servicio de los demás. Entonces, y hay que utilizarlo. Exacto. Alguien me entrega un poco de cariño, me quiere, me ama, me va a proteger, tenemos relaciones sexuales. Claro. Muchas veces también existe en la familia una dinámica familiar tan abusiva, muchas veces
los abusos sexuales ocurren dentro de la familia, entonces una adolescente, por ejemplo, puede decir, quiero salir de esto lo más rápido posible. Justo conocí a un pololo, entonces ¿cómo me puedo ir a vivir con él? Nos podemos ir a vivir juntos porque yo voy a estar en un espacio mucho más seguro. E inconscientemente muchas veces se accede al embarazo como una forma de unirse, salir de la casa lo más pronto posible y formar una familia, pero a veces sin darse cuenta se puede estar manteniendo o perpetuando una dinámica abusiva dentro del mismo pololo. Claro, tratando de huir de un problema cuando la idea central es poder enfrentar este problema, y lo que comentábamos al inicio, muchas veces nos cuesta hablar de estos temas, son temas muy delicados, pero que de la única manera que se le puede buscar alguna solución es hablándolos y enfrentándolos. Exactamente. ¿Qué recomendaciones, Jorge, nos puedes dar en general, en un eventual caso de que alguna familia o algún pequeño, adolescente, preescolar, estuvimos viendo las diferentes etapas, cómo poder enfrentar esto, cuáles son las recomendaciones? Yo se los quiero resumir a partir de un video que les traje, para que vayamos viendo algunos aspectos que tienen que ver con qué hacer en esos casos. Bien. Hemos hablado sobre los efectos psicológicos de la agresión sexual infanto-juvenil, y solo una forma de prevenirlos es enseñándole a los niños, a las niñas y a los adolescentes a tomar las siguientes medidas. Saber cuánto conocen los niños y los adolescentes sobre el tema, conversar primero de los peligros en general y luego introducir el tema de las agresiones sexuales, conversar del tema en familia para que se hagan la idea de que la sexualidad y el abuso son temas que pueden ser tratados abiertamente y con las palabras adecuadas. Explicarles que si creen haber estado en una situación de peligro, sintiéndose incómodos o asustados, deben contárselo a algún adulto de confianza. También es importante enseñarles a escuchar los mensajes de su propio cuerpo y el derecho que tienen a decir no cuando alguien trata de tocarlos o les pide hacer algo que no les gusta. Además, es importante darles a conocer algunos trucos y manipulaciones que algunas personas usan para aprovecharse de otros. Si hay sospecha o certeza de una situación de agresión sexual, son importantes los siguientes aspectos. Creerle al niño, a la niña o al adolescente. Asegurarle que se le va a proteger, pero sin comprometerse a cosas que no se cumplirán. Explicarles que no es su culpa. No preguntarle por qué no contó o por qué permitió que eso pasara, pues eso los culpa de forma indirecta. Darles todo el apoyo afectivo que necesiten, reforzando su valentía por haber contado lo que sucedió. También es importante intentar saber sin forzarlos cuándo y quién cometió los abusos y si es que había otra persona presente. Además, es importante encontrar un lugar de protección y un lugar de ayuda y además denunciar los hechos que se estuvieron presentando y que se están hablando. A veces se demora mucho tiempo en hablar, pero es importante el espacio de contención. Y obviamente me imagino que acudir a lo que es algún psicólogo o algún tratamiento ya más especializado. Sí, en el caso de los niños se hace una denuncia y Tribunal de Familia, por ejemplo, Fiscalía, deriva a ese niño a un programa que va a recibir atención durante 1 año, 2 años, de forma gratuita. O sea, hay todo un sistema también, pero es importante. Lo más importante es que cuando uno cuenta algo que es muy doloroso, uno necesita que el entorno no lo critique, no lo rechace, no le pregunte tantas cosas, sino que lo apoye y que igual valore la valentía de haber podido comunicarse, poder hablar y poder salir adelante también. Pero tú recomiendas que, por ejemplo, si llega a saberse, en el tema, por ejemplo, adolescente, es como, se ve mucho en los medios de comunicación las señales, pero en el tema preescolar es más difícil. Por ejemplo, tú recomiendas en el caso del mundo preescolar, que ha salido mucho en la palestra de los medios de comunicación, de jardines infantiles, incluso de alta clase social. Sí. ¿Es recomendable que la familia tenga un apoyo psicológico para poder enfrentar esta situación? Porque resulta que lo que tú dices son preguntas muy difíciles de concretar para hablar con el menor de edad. Sí, es importante buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque no solamente ese niño se ha visto removido o ha tenido un temblor en su vida, sino que también la familia. Muchas veces, la mayoría de las veces, los abusos sexuales ocurren dentro de la familia y por personas conocidas. No es que el abuso sexual ocurre en un sitio eriazo, oscuro, todo, y por un desconocido. Muchas veces es el tío, el padrastro, no sé, la persona de la iglesia, en quien la familia confiaba. Que nunca imaginamos que entonces podía la familia necesita apoyo porque necesita, pucha, esta persona que tanto nos daba confianza, que se acercaba, que lo dejamos cuidando a nuestros niños, resulta que hizo algo que no correspondía. Claro, y la magnitud del tema es que muchas veces a las personas mayores, a los adultos, que supuestamente están preparados ya para enfrentar la vida, les cuesta enfrentar una situación como esta, entonces ¿qué queda para los pequeños que recién están comenzando? Claro, y hoy hablamos sobre los temas físicos, pero muchas veces, los temas psicológicos, muchas veces existen también señales físicas en el cuerpo, donde la mamá puede decir,
pucha, yo cuando estaba pequeña yo no tenía estas señales, por ejemplo, en mis genitales. ¿Y por qué ella sí? Entonces Claro. ahí pueden ir a constatar lesiones y sacar dudas que puedan surgir. Oye, un tema importante que lamentablemente, lo comentaba Romina, han salido muchísimos casos a lo que es nivel país, pero la idea es que esto no pase, que no ocurra y que los pequeños puedan vivir su infancia y su vida que recién está comenzando de la manera más feliz y más ideal posible. Bueno, Jorge, agradecerte por traernos este tema tan importante, los efectos psicológicos que causan los abusos sexuales a lo que son los niños y los adolescentes. Sí, gracias por haber estado junto Te a agradecemos. nosotros. Este es el último día que estás con nosotros. Último día del invierno, sí. Sí, se Último va día de de vuelta, vacaciones. sí, Sí, se va de regreso ya vuelta al ajedrez. a seguir sus estudios académicos. Así que te deseamos éxito, Jorge, éxito y, bueno, suerte y éxito para que te vaya espectacular en el segundo semestre en tu posgrado. Y te esperamos nuevamente cuando Sí, vuelvas sí. a tener vacaciones. Diciembre. En No, diciembre pero- de vacaciones de verano tendremos a Jorge Bien. otra vez que podamos aprender todo este tema, que tu especialidad es esta, Clínica Infanto Juvenil. clínica infanto-juvenil. Qué mejor, Buenísimo. y vamos a aprender todo con Jorge y con la Lili y Jorge nos vamos para la casita. Así es, ya nos estamos despidiendo, Romy, después de agradecerle a Jorge Escudero por estar junto a nosotros, acompañándonos. Nos estaríamos separando ya. Hacerle la invitación para que nos vea mañana nuevamente. A las 10 de la mañana nos acompañe, más o menos hasta la 1 de la tarde. Y invitación noticiero Arica Informa a las 21:30 horas. Muchas gracias, besitos y que tengan un buen día. Chao. Y donde quiera que